Muy bien. Mi ponencia es sobre los grandes retos de las instituciones garantes de los derechos humanos frente al cambio social. Y en esta ocasión, pues voy a dar un panorama general de lo que son los derechos humanos, lo que ha significado para México y los retos que se tienen por delante. Entonces, voy a iniciar con esta breve introducción. Voy a compartir la pantalla en su totalidad. Espero que se esté compartiendo adecuadamente. Muy bien. Los derechos humanos tienen un espíritu central muy importante, que es la promoción de la libertad, el bienestar y la dignidad de todas las personas en el mundo. Eh, Ustedes saben que los derechos humanos son aspiraciones, son propósitos declarados de un lugar ideal al que quisiéramos arribar como humanidad. Y eso pone un énfasis muy especial en estas prerrogativas, porque justamente como son una aspiración y son un ideal, nos enfocamos hacia él, hacia ese ideal, pero no siempre se logra tener las condiciones para poderlo alcanzar. Y justamente ese es el gran trabajo, ponernos día con día en ese empeño tan importante de irlos construyendo, porque los derechos humanos están plasmados en una declaración, pero día a día se van construyendo. No es una situación que ya gocemos en este momento de cada una de estas prerrogativas. Por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, pues no siempre lo tenemos. El derecho al agua, a una alimentación saludable, a un trabajo remunerado como lo quisiéramos, pues no siempre lo tenemos, ¿verdad? No siempre hay empleo, etcétera. Entonces, están plasmados en la Constitución, están plasmados en una declaración, pero día con día los estamos construyendo con el trabajo que cada una de ustedes, cada uno de mis compañeros y compañeras docentes hace al respecto. Entonces, pues ello de alguna manera los pone en una situación en donde no siempre es el escenario más adecuado para el desarrollo y para la construcción de estos derechos. Así que necesitamos ir revisando cuáles son estos puntos nodales sobre los que tenemos que apuntalar para continuar en esa construcción. Tal pareciera que el panorama, al menos en México hoy, no es nada favorable para el avance de los derechos humanos. Por el contrario, pareciera que estamos en medio de una crisis interminable, sobre todo en estos últimos años, donde pareciera que hay eh, eh, pues, una contrariedad enorme y un dilema muy grande respecto al cumplimiento de los derechos. Hay muchas leyes ya creadas a partir de que en México se instaura institucionalmente el tema de los derechos humanos. Ha habido un avance en la generación de leyes, etcétera, pero no ha habido en la cotidianidad, en la vida personal de cada una de los habitantes de este país, un beneficio palpable de los derechos humanos. Las garantías individuales, los derechos más elementales han sido violados sistemáticamente. Y esto pareciera que está creciendo cada vez más. Por ello, se dice que la situación de los derechos humanos en México es complicada, es crítica por esta violación sistemática. Muy bien. Entonces, el objetivo que me planteo para el día de hoy es reflexionar sobre los retos de las instituciones garantes de los derechos humanos en el contexto actual y en particular para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas. Como un antecedente importante, es necesario comentar que los derechos humanos tienen su origen en Francia, al final de la Revolución Francesa, cuando se estableció como texto legislativo en la Declaración
de los derechos del hombre y del ciudadano. Es muy importante reflexionar en ello. Lamentablemente, después de una revolución, de un acto violento y sanguinario, se pone el ser humano a reflexionar sobre las atrocidades cometidas, las injusticias, la pobreza, todas esas desigualdades que han estado vulnerando a la población después de un largo tiempo, al punto en que ya no se puede más y se tiene que hacer un enfrentamiento social de gran magnitud que al final se quedan con esta reflexión de qué atrocidades hemos cometido y en nombre de qué, cuando esto no debiese haber ocurrido. Sin embargo, pues es en estos contextos críticos de gran eh, algidez social que se presenta la oportunidad de la reflexión. Y esta reflexión dio paso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que originalmente era un documento que operaba únicamente para Francia y se llamaba Los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que fue justamente un documento que recoge todas las aspiraciones del conjunto de la sociedad, bueno, no del conjunto, de los hombres de esa sociedad en ese momento, que ellos plasmaron y quisieron que se aplicara, al menos en ese contexto nacional. Y fue justamente esta situación lo que en 1793 orilló a una mujer emblemática para el feminismo y los derechos humanos de las mujeres, Olympe de Gouges, quien fue decapitada bajo el mandato de Robespierre, uno de estos líderes resultantes de la Revolución Francesa, cuando ella le hace el señalamiento y el hincapié de que en este documento de los derechos del hombre y del ciudadano no se estaban recogiendo las aspiraciones de las mujeres, quienes también habían participado en la lucha armada y que habían estado, digamos, con un papel tan central que sin la participación de ellas, la revolución no hubiera dado los frutos que dio. Y en contraposición, Robespierre la manda a decapitar. Entonces hay un sinnúmero de historias alrededor de ello. Algunas tal vez sean verdad, otras no, pero lo que sí estamos seguras, al menos las feministas que hemos tenido conocimiento de esta situación, es que fue un hecho emblemático y que el luchar por los derechos de las mujeres no ha sido una tarea absolutamente sencilla, no ha sido una conquista fácil y tampoco se nos ha otorgado nada. Ha sido una lucha de día a día sacrificando la vida de muchas mujeres alrededor del planeta. Con gran valentía han enfrentado estas, eh, eh, estos no, estas estructuras patriarcales, clasistas, y con todo y ello, y con todo y su ser mujer, sus sentimientos, su ser madre, etcétera, están luchando día con día. Es una lucha desde la opresión y desde el destierro prácticamente, porque pareciera que las mujeres no tenemos derechos plenos en ningún lugar en el planeta, en ningún momento y en ningún sector a plenitud. Entonces, derechos conquistados con sangre, con sacrificios. Y ella, al plantear este cambio y este reconocimiento de la lucha de las mujeres en esta revolución, pues tuvo como pago, ¿verdad?, la muerte. Y finalmente, en 1948, tenemos a esta importante mujer también, Eleanor Roosevelt, quien promueve el cambio de nombre de derechos del hombre y del ciudadano a derechos humanos. Y en este año tan importante se promueve este cambio y se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De alguna manera se le pide prestado a Francia este documento importante que recoge esas aspiraciones humanas y ya con el respaldo de la ONU, mediante una asamblea general, se declara de manera universal, es decir, para todo el planeta,
no solamente para Francia, estos derechos humanos, que incluye también los derechos de las mujeres, es decir, es para mujeres y hombres alrededor del mundo. Tenemos ya varias generaciones de los derechos humanos y también, lamentablemente, cada una de estas generaciones ha tenido como punto de partida algo, una irrupción al orden social, una guerra, un enfrentamiento. Vamos a ver, la primera generación de los derechos humanos, que se llaman derechos civiles y políticos, habla de las libertades clásicas, también así se le conoce, derechos civiles y políticos o libertades clásicas o derechos individuales. Y se promovieron a finales del siglo XVIII, justamente. Y esta primera generación, digamos que fue muy importante porque marca, ¿no?, el inicio de una vida eh, pues diferente para todo lo que se había vivido en el pasado. Es muy importante reconocer estos derechos civiles y políticos que son los más elementales para cualquier ser humano. El derecho a un apellido, a una ciudadanía, el derecho a formar una familia, etcétera. Los derechos de expresión, los derechos ciudadanos, ¿no?, que nos dan un lugar en este mundo y una voz en el país. Son derechos fundamentales para toda persona. Los derechos de segunda generación también son conocidos como derechos económicos, sociales y culturales. Se originaron después de la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso tenemos que México fue el primer país en el mundo en incluirlos en su constitución de 1917. Por eso que se ha comentado que nuestra constitución es una de las más avanzadas del orbe y que no fue una cuestión tardía, sino estamos en el primer lugar incorporando estos derechos en nuestras garantías individuales en esa constitución emblemática de 1917. Y los de tercera generación se conocen como los derechos de los pueblos o derechos de solidaridad y se originaron después de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes ven, se observa que después de un conflicto armado, ¿no?, enorme como fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, tenemos que ponernos a trabajar nuevamente en esta reflexión de dónde estamos, quiénes somos y a dónde vamos. Y poner por escrito, llegar a acuerdos, a consensos enormes, globales, de gran impacto para frenar estas masacres tan terribles que parece que estamos en el punto del desquicio de la razón humana. Entonces, yo creo que no deberíamos de esperar a llegar a esos puntos críticos de la sinrazón para ponernos a reflexionar sobre hacia dónde queremos ir y lo que realmente buscamos como en el paso por esta vida que todas y cada una de nosotras tenemos. Quiero comentar que estos derechos humanos, digamos que se consideran en dos vías o bajo dos juicios de valor. Por un lado, se considera que los derechos humanos solamente pueden existir cuando el orden jurídico los ha reconocido, es decir, cuando están plasmados en una ley. Por otro lado, tenemos que los derechos humanos existen aún sin reconocimiento jurídico. Hay estas dos juicios de valor, dos vertientes, dos formas de pensarlos. Para mí, en lo personal, los derechos humanos tienen que existir aún sin el reconocimiento jurídico en una ley o en un reglamento, por simplemente reconocernos como humanas, humanos, y ver en el otro parte de lo que yo soy. Hay derechos humanos y estamos obligadas y llamadas, invitadas a enaltecerlos, a salvaguardarlos, a garantizarlos y a practicarlos. Tenemos que en México, ya en este panorama muy concreto de nuestra realidad a nivel país, los derechos humanos han sido fundamentales para el establecimiento de todos los mecanismos que tenemos hoy. En 1990 en México se institucionaliza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A partir de ese año, 1990,
tenemos un avance. Yo considero que es un avance que ha ido poco al paso, pero que ha ido, digamos, conjuntando piezas muy concretas y clave para ir avanzando en ellos. Sin embargo, el panorama no es nada sencillo porque justamente instaurar, institucionalizar una Comisión Nacional de Derechos Humanos significa que para empezar tenemos ya un diálogo, un nuevo lenguaje, un posicionamiento diferente de los derechos de las personas en este país. El diálogo se ha eh, transversalizado. Ya hay una deliberación pública, un debate público acerca de los derechos humanos. Estos derechos están siendo conocidos y discutidos en las primarias, secundarias, las preparatorias y universidades de nuestro país. Ya muchas personas hablan de derechos humanos que antes pues no se conocía y no había esa práctica deliberativa. Hoy está en el discurso público el derecho humano, los derechos humanos. Está en el discurso público que nadie puede violentar esos derechos. Está en el discurso público que todas las personas tenemos que practicar y respetar esos derechos. Por lo que ha sido muy fructífero que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todos los mecanismos estatales estén funcionando y estén recibiendo quejas, porque hay una conciencia colectiva de que estos derechos se tienen que respetar. Tenemos aquí algunas cifras de 2020 a 2023. 2024 está todavía cocinándose en estos momentos el informe para finales de este año. Y las cifras, como ustedes pueden ver, han ido creciendo. Curiosamente, en 2023 disminuyeron muy poquito. Estas son quejas recibidas en su totalidad, ya sea por redes, por canales digitales o de forma escrita que han recibido la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estos datos han sido sacados de cada uno de los informes anuales de la Comisión. Entonces, son muy reveladores. Hay muchísimas quejas. Ahora habría que contrastar, ¿verdad?, cuáles han sido atendidas y cuáles han recibido una recomendación, que esa es la parte importante de toda esta discusión. Tenemos muchas cifras en México que son muy preocupantes y justamente es ahí donde los derechos humanos tienen que ponerse a trabajar y eh, renovarse, transformarse para poder tener una cobertura mayor y sobre todo la fuerza para poder tener recomendaciones pues que tengan la fuerza para que los derechos humanos sean respetados. Hay una discusión también ahí en de si deben ser o no vinculantes, es decir, si una recomendación debería de tener la fuerza para jurídicamente amonestar o sancionar a quien esté violentando estos derechos humanos o no. Entonces, hay también toda una discusión ahí. Vamos a revisar algunas otras cifras. Desde la guerra contra el narco, en México se han disparado las cifras de homicidios. En 2023, según Human Rights Watch, la tasa de homicidios descendió de 28 a 25.9, pero sigue siendo de las más altas en todo el mundo. Entonces, hubo ahí una pequeña disminución, justamente como vimos en las cifras anteriores. Sin embargo, seguimos siendo de las más altas a nivel mundial. También tenemos que de 2018 a 2023 se recibieron 15.904 denuncias por tortura. Es una cosa impactante que en México haya eh, este tipo de prácticas hoy, en este día, en pleno 2024. También de 2006 a 2023 se encontraron 5.600 fosas clandestinas. La Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas inició desde 2010 1.654 investigaciones y obtuvo 35 sentencias condenatorias. En 2022, 22 defensores de derechos humanos fueron asesinados. Como ustedes ven, esto es escandaloso. 5.600 fosas clandestinas. ¿Cuántas más hay escondidas que todavía no se han descubierto? Los delitos
35 sentencias condenatorias de 1.654 investigaciones. Es mínima la cantidad de recomendaciones que sí han sido emitidas de este cúmulo de investigaciones. Y el número de periodistas asesinados, solamente en un año, 22 periodistas. Entonces, estamos hablando de un pueblo que reprime, que no hay libertad de expresión, que no permite eh, la disidencia, que no permite el confrontamiento hacia el poder, que no permite el libre tránsito de grupos delincuentes organizados, etcétera, y pagan con su vida. Tenemos muchos horrores en México que trabajar. Tenemos otras cifras también igualmente preocupantes, en específico para las mujeres, para las niñas de este país, que son las cifras del feminicidio. Tenemos aquí en este mapa dibujado el mapa de los feminicidios en México, que es un mapa que una eh, pues muy reconocida profesionista en nuestro país, Salguero. Ella es es una geógrafa especialista que tuvo la inquietud de dibujar en este mapa los feminicidios que ella iba encontrando en periódicos, en la prensa digital, etcétera, y les iba referenciando. Iba georreferenciando cada una de estos casos de feminicidio que ella encontraba con los datos que ella tenía. Hay muchas crucecitas que no tienen datos porque son muertes de mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en la vía pública o en los basureros, etcétera, sin identificación, sin una denuncia penal, sin ningún rastro de el violentador o violentadora o las circunstancias bajo las cuales murió esta mujer. Y el mapa está totalmente plagado. O sea, ya no hay un lugar donde poner una crucecita más. Es terrible lo que está sucediendo en nuestro país. Todos los días está sumándose muertes de mujeres. Según las cifras, según una investigación que también hicimos en la Universidad Autónoma del Estado de México, sobre los retos de la transparencia en los feminicidios en el Estado de México, pues los retos son enormes porque no hay nada de transparencia. No logramos en esa ocasión tener información ni de las fiscalías ni de ningún otro lugar, excepto estas fuentes que se consideran fuentes no oficiales, que están alimentadas por colectivas o por personas como María Salguero, que ha sido ella o ha tenido la inquietud, ¿no?, de dibujar este mapa y de documentarlo. Pero no hay cifras oficiales y según otras colectivas se dice que no vamos a tener una cifra real y concreta de cuántos feminicidios ha habido en México, porque todo es una opacidad, todo está opaco, no hay ningún tipo de transparencia, no hay hay cifras oficiales, pero se dice que realmente el número no lo vamos a conocer en realidad. Se dice que cada día más de 10 mujeres son asesinadas en México. Tenemos un cúmulo de mujeres y de niñas también. Por ejemplo, esta cifra de 11.217 mujeres y niñas. O sea, es increíble. Y solamente 26% de todas estas muertes son investigadas. Es casi nada, porque además de ese 26% que sí son investigadas, ¿cuántas llegan verdaderamente a localizar a quienes agredieron a estas mujeres y a estas niñas y que sean verdaderamente castigados bajo la ley? Es una cosa alarmante. Entonces, realmente el surgimiento de las colectivas, de todos estos movimientos en el país y a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, no es una casualidad. Hay un motivo y es un motivo muy importante. Ninguna mujer estamos seguras en este país y el Estado de México lamentablemente sigue siendo de los primeros en la lista
de las entidades federativas más violentas en el país. Y Ecatepec se considera el municipio más violento en toda América Latina. Y estamos pues muy cerca de seguir manteniendo estos cifras récord, lamentablemente. Así que aquí está dibujada perfectamente la crisis que enfrentan los derechos humanos en México. Tenemos que los retos son enormes y son verdaderamente importantes cada uno de ellos. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres y las niñas, las cifras que les mostré. También el tema de las personas desaparecidas. No omitimos mencionar los casos de Ayotzinapa, Aguas Blancas, el 2 de octubre, que no se olvida, que no ha sido esclarecido y los años pasan y no se sabe dónde quedaron esos estudiantes, quiénes perpetraron toda la situación, quiénes son las personas responsables. Incluso algunas ya hasta murieron y no ha habido un restablecimiento de los daños, no ha habido una práctica de la justicia plena todavía. Tenemos cifras enormes de desigualdad y pobreza, corrupción, protección a periodistas, que es uno de los temas ahora, que en este país una de las profesiones más arriesgadas es justamente ejercer el periodismo. El tema de la migración, importantísimo, y ahora pues con el arribo de Trump, las cosas seguramente van a llegar a un punto diferente de lo que hemos conocido. Ya tenemos antecedentes de la forma que tiene de actuar y pues ahora tendríamos que ver cuáles son las estrategias que México va a desplegar para poder mitigar esta migración, para poder frenar estos flujos de personas que llegan a nuestro país y que tienen el derecho de hacerlo, porque los derechos humanos justamente hablan de libre tránsito, de que las personas podemos migrar a cualquier lugar por los intereses personales o no que tengamos y que esto es un derecho humano que no podría ser violentado. Sin embargo, también tenemos derecho al empleo, tenemos derecho a tener una vida plena en nuestro lugar de origen si queremos vivir ahí. En este caso, son muchos los gobiernos de todo el orbe que tienen que empezar a trabajar de manera consistente y sistemática en la generación de empleos en sus propios países para ofrecer a sus conciudadanos y a sus conciudadanas formas de vida viables, con empleo, alimentación, educación, expectativas de vida para la autorrealización de la persona, sin la necesidad de dejar sus tierras para migrar a otros países donde tampoco ya la vida es tan vivible por la misma situación. Hay una crisis estructural en todo el planeta. Entonces, es una de las reflexiones que tenemos en este sentido con este tema. Así también los proyectos extractivos que vulneran los derechos de grupos originarios, de comunidades originarias, de personas defensoras del medio ambiente, que están buscando preservar todo lo que tenemos como recursos ecológicos, bosques, fauna, etcétera, que están siendo devastadas por proyectos extractivos o los famosos megaproyectos que no solamente alteran el medio ambiente, sino que trastocan la vida de todas las personas en su conjunto, en aras de obtener una mayor rentabilidad económica, ¿no? Para quienes impulsan estos proyectos, que no siempre son proyectos para el bien común. Muchas veces son proyectos digamos, con intereses privados y que obedecen a esos mismos intereses. Entonces, como conclusión, podemos decir que los derechos humanos son un pilar fundamental del Estado mexicano. Un Estado democrático no puede ser concebido sin estos derechos humanos y sin la garantía de los mismos. Un Estado democrático siempre debe salvaguardar la libertad, la integridad y los derechos fundamentales de toda persona a lo largo y ancho del territorio. Y es ahí justamente
donde se tienen muchos riesgos, sobre todo ahora con estos cambios de gobierno, y ha sido tanta también la desinformación o no acerca de quién va a quedar al frente de estos derechos, al frente de estas comisiones nacional y las estatales de derechos humanos, que son los órganos garantes de las garantías de mexicanos y mexicanas, y que hoy por hoy se ve politizado este asunto con el argumento de que se nombra personas que no son las adecuadas para estar al frente de estos organismos tan fundamentales. Si los derechos humanos no se garantizan en México, estaríamos hablando de que uno de los pilares fundamentales sobre los que se basa el Estado mexicano está totalmente débil, y si llegase a fracturar este pilar, estaríamos en un gran riesgo de tener un Estado centralizado, un Estado en donde no haya libertades para nadie y que todo se centralice en un poder vertical que no nos deje más alternativas, ¿verdad? Que buscar otras formas de expresión, incluso contraponiéndonos a este orden que no sería lo deseable. Entonces, lo más importante es que este pilar fundamental se siga sosteniendo, nutriendo, fortaleciendo, y que sigamos trabajando día a día con los derechos humanos. También se encuentran en crisis debido a una violación sistemática y constante de estos derechos humanos. No hay día que no haya muerte, que no haya persecución, que no haya tortura, que no haya enfrentamientos en nuestro país. Esto se ha normalizado ya, y eso es algo que tenemos que empezar a erradicar en esta crisis en primer lugar, y no porque no se diga, sino más bien para que se evite este tipo de situaciones. Es complejísimo lo que estamos viviendo porque tenemos grupos armados, enfrentamientos militares, tenemos todas estas problemáticas que en un momento dado se combinan. Narcotráfico, trata de personas, migración, son fenómenos que pareciera que son diferentes, pero van de la mano, y unos se apoyan con otros, y estos problemas hacen que otros más crezcan. También las violaciones de los derechos humanos se manifiestan de muchas formas y en muchos sectores. Así es, no tenemos un sector donde no haya violación a los derechos humanos. Aquí mismo se ha comentado y se va a comentar en su momento durante las sesiones del Congreso que las mismas universidades también padecen de esta situación. En las mismas universidades tenemos violencias. Se supone, ¿no? O se supondría que es el crisol, lo más refinado de la sociedad, quienes se encuentran en las universidades, y no es así. También la violencia contra las mujeres y las niñas como una de las grandes deudas que el Estado mexicano tiene con la nación. Así es, hay una deuda histórica con las mujeres y las niñas en este país porque, como ya lo vimos en las cifras, son muchos los feminicidios y no se ha hecho justicia, no se tienen los mecanismos, no se ha actuado de la mejor manera para promover la justicia ante estos casos. Y finalmente la fuerza de las recomendaciones, que no es vinculante, como les comentaba, está esa discusión todavía sobre si las recomendaciones tienen la fuerza suficiente o no para obligar a la observancia de los derechos humanos de toda persona, o no debiera ser. Muy bien. Y finalmente, las recomendaciones que desde mi punto de vista tendríamos que empezar a tomar en cuenta, pues es esto, una mayor promoción de los derechos humanos, que yo creo que sí se ha hecho en este país, como lo decía el discurso, como lo digo en el siguiente punto, el discurso en torno a los derechos humanos es ya una realidad. Eh, ya no hay niño o niña en la primaria que no sepa de los derechos humanos. Ya hay un conocimiento generalizado, ya hay una conciencia colectiva que asume que los derechos humanos tienen que ser con todas sus características inalienables, universales, intransferibles, imprescriptibles, y que tienen que ser observados, respetados, valorados y garantizados todo tiempo hasta el final de nuestras vidas y más allá.
También institucionalizar y legitimar los derechos humanos en todos los espacios. Tenemos que promoverlos en todos los espacios, en nuestras viviendas, nuestras familias, con nuestras alumnas y alumnos, en todos los espacios de nuestro desarrollo como personas en la vida social. También hay que recuperar nuestra capacidad de agencia e indignación. Si estas cifras no nos mueven un poco, si estos temas no nos tocan algo en nuestro corazón y en nuestro ser, pues entonces no nos estamos indignando, no estamos mm, entendiendo, no nos está haciendo sentido lo que como personas padecen otros seres humanos a nuestro alrededor. Y no nos estamos sensibilizando ni nos estamos poniendo en marcha para transformar esta realidad. No estamos poniendo nuestro grano de arena para contribuir a una transformación del país y de nuestra propia vida. Entonces necesitamos recuperar esa capacidad de agencia para actuar y necesitamos esa indignación suficiente para poner un alto a la violación de los derechos humanos a nuestro alrededor, al menos de nuestra persona y de las personas a nuestro alrededor en nuestro círculo más cercano. También es conveniente generar contrapesos a los abusos de poder. Estos contrapesos tienen que estar en la deliberación pública a través de las colectivas, las ONGs, organismos que están vinculados como asociaciones civiles o organizaciones, eh, eh, digamos, militantes que están todos los días trabajando, que están todos los días promoviendo y alzando la voz para evitar los abusos del poder. Necesitamos tener otros contrapesos más allá de la sociedad, otros contrapesos institucionales que también estén abogando por la garantía de los derechos humanos y evitando estos abusos de poder. Necesitamos organismos internacionales en América Latina y en el resto del mundo que estén vigilantes de estas situaciones de abuso de poder. Y finalmente, la promoción del respeto y valores humanos, así como promoción de nuevas formas de convivencia. Todas y todos tenemos mucho que aportar, desde nuestra familia, desde nuestras alumnas y alumnos en los salones de clase, promover nuevas formas de convivencia donde cualquier situación, cualquier conflicto se desarticule a la brevedad posible, enseñar mecanismos para el manejo del conflicto, promover el diálogo, promover la discusión sana, la deliberación sana, la expresión de las inconformidades de una manera constructiva, para que a través del diálogo, de la comunicación, logremos estas formas de convivencia diferentes entre mujeres y hombres, entre niñas y niños, entre ciudadanía y gobierno. Muchísimas gracias. Con esto termino.